Hola, bienvenidos. Les habla el profe Ricardo y la clase Ángulos entre rectas. El objetivo, ángulos entre paralelas. Recordemos el concepto de ángulos opuestos por el vértice. Dos ángulos se dicen opuestos por el vértice cuando los lados de un ángulo son semirrectas opuestas a los lados del otro ángulo. Dibujemos el ángulo AOB y vamos a prolongar los lados del ángulo AOB, formando entonces el ángulo COD. Tenemos entonces que el ángulo AOB lo vamos a llamar como ángulo 1, el ángulo COD lo vamos a llamar ángulo 2. Entonces los ángulos 1 y ángulo 2 los definimos como ángulos opuestos por el vértice. Y recordemos que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Por lo tanto, el ángulo 1 y el ángulo 2 miden lo mismo. Pero también tenemos otros ángulos opuestos por el vértice. El ángulo BOC, que lo vamos a llamar ángulo 3, y el ángulo AOD, que lo vamos a llamar ángulo 4. Entonces los ángulos 3 y 4 también son opuestos por el vértice. Significa entonces que la medida del ángulo 3 es igual a la medida del ángulo 4. Entonces los ángulos 1 y 2 opuestos por el vértice miden lo mismo. Ángulo 3 y ángulo 4 opuestos por el vértice miden lo mismo. Veamos el ejemplo. Dice, el ángulo COD es igual a 40. ¿Cuánto miden los ángulos 1, 2 y 3? Tenemos entonces el ángulo COD, que mide 40. Tenemos que el ángulo de 40 con el ángulo 1 son adyacentes y suplementarios, es decir, que la suma de ellos dos, al sumar los dos ángulos, la suma me va a dar igual a 180. Y los ángulos están uno al lado del otro, eso significa adyacentes. Son adyacentes y además suplementarios. Significa entonces que 40 más el ángulo 1 me deben dar 180. Para saber entonces cuánto mide el ángulo 1, vamos a calcular entonces el suplemento del ángulo, que sería 180 menos 40. 180 menos 40 es igual a 140. Entonces hemos encontrado el valor del ángulo 1, que sería 140. Pero tenemos que el ángulo 1, que mide 140, y el ángulo 3 son opuestos por el vértice. Ángulo 1 y ángulo 3 son opuestos por el vértice. Tenemos entonces que el ángulo 3 entonces también debe medir 140. Y además tenemos que el ángulo 2 con el ángulo COD también son opuestos por el vértice. El ángulo COD mide 40 con el ángulo 2, que es opuesto por el vértice. Significa entonces que el ángulo 2 también debe medir 40. Ahí entonces hemos aplicado entonces el opuesto por el vértice, como también ángulos adyacentes y suplementarios. Definamos ángulos entre paralelas. Dos líneas rectas son paralelas si están separados en una misma distancia. Tenemos la primera línea recta, que vamos a llamar L1, la segunda línea recta, que vamos a llamar L2. Estas rectas son paralelas si están separadas de una misma distancia. Es decir, si medimos en cualquier punto de las dos rectas, vamos a encontrar siempre una misma distancia de separación entre ellas. Esa es la condición entonces para que dos rectas sean paralelas. Vamos a definir entonces ángulos entre paralelas cortadas por una recta transversal. Vamos a escribir que estas dos líneas significan rectas paralelas, entonces leemos L1 paralelo a L2. Tenemos entonces dos rectas, L1 y L2, que se definen que son
paralelas utilizando el símbolo para rectas paralelas. Vamos a dibujar una recta transversal que va a cruzar ambas líneas paralelas. La podemos llamar L3. Tenemos entonces que al tener dos rectas paralelas y estas se cortan por una recta transversal, estas paralelas con la transversal forman 8 ángulos que vamos a identificar con los números 1, 2, 3 y 4 que estarían sobre la primera paralela y los ángulos 5, 6, 7 y 8 que estarían en la segunda paralela. Entonces dos rectas paralelas cortadas por una transversal determinan en este caso 8 ángulos que hemos enumerado del 1 al 8 para identificarlos. Dentro de las rectas paralelas también vamos a tener ángulos opuestos por el vértice. Vamos a tener entonces que el ángulo 1 con el ángulo 4 son opuestos por el vértice. También tenemos el ángulo 2 con el ángulo 3 que también son opuestos por el vértice. Y en la paralela L2 también tenemos opuestos por el vértice. Tendríamos entonces el ángulo 5 con el ángulo 8 serían opuestos con el vértice y el ángulo 7 con el ángulo 6 también serían opuestos por el vértice. Entonces, en ángulos entre paralelas también vamos a encontrar los ángulos opuestos por el vértice. Veamos los ángulos internos y externos. Los ángulos internos son aquellos que van a estar al interior de las paralelas, entre las paralelas, es decir, los ángulos 3, 4, 5 y 6. Estos serían los ángulos internos, entre paralelas. También vamos a definir los ángulos externos entre paralelas, que están los fuera de la paralela, es decir, los ángulos 1, 2, 7 y 8, vamos a denominar entonces como ángulos externos entre paralelas. Definamos ángulos correspondientes. Son aquellos ángulos que están al mismo lado de las paralelas y al mismo lado de la transversal. Además, estos ángulos correspondientes entre paralelas son iguales, tienen la misma medida. Revisemos el dibujo, entonces tendríamos ángulo 1 y ángulo 5 serían correspondientes, están en una misma posición pero en distintas paralelas. Uno estaría en la primera paralela y otra en la segunda paralela, pero tienen la misma posición. Y estos ángulos además son iguales, es decir, que el ángulo 1 con el ángulo 5 son correspondientes y deben tener la misma medida. También tenemos otros ángulos correspondientes entre paralelas. Tenemos el ángulo 2 con el ángulo 6, también son correspondientes, están en una misma posición, pero en distinta paralela. Ángulo 2 y ángulo 6 son correspondientes y además son iguales. Tenemos también el ángulo 3 con el ángulo 7, también son correspondientes entre paralelas, están en una misma posición, pero en distinta paralela, tienen la misma medida. Ángulo 3 debe ser igual al ángulo 7. Tenemos entonces el ángulo 4 con el ángulo 8, ángulo 4 y ángulo 8, también son correspondientes entre paralelas, tienen la misma medida, están en una misma posición, pero en distinta paralela. El ángulo 4 y ángulo 8 también son correspondientes y son iguales. Veamos el siguiente ejemplo. Sea L1 paralelo a L2 y el ángulo 1 igual a 32. ¿Cuánto mide el resto de los ángulos? Vamos a partir con el ángulo 1, que mide 32, y su adyacente, que sería el ángulo 2. Tenemos que el ángulo 1 y el ángulo 2 son adyacentes y suplementarios. Significa entonces que el ángulo 2 lo puedo obtener restando a 180, restándole 32. Entonces el ángulo 2, por ser adyacente y suplementario con el ángulo de 32, puedo calcularlo como 180 menos 32, es decir, calcular el suplemento. Tenemos entonces que 180 menos 32 sería 148. Entonces tenemos ya la medida del ángulo 2. Tenemos además ángulos opuestos por el vértice, que lo hemos marcado aquí, el ángulo 2 con el ángulo 3 en color verde, y el ángulo 1 con el ángulo 4, que también serían opuestos por el vértice.
Y si el ángulo 2 y el ángulo 3 son opuestos con el vértice, con el ángulo 1 y el ángulo 4, que también son opuestos por el vértice, sabemos que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Por lo tanto, tenemos que el ángulo 3 debe medir lo mismo que el ángulo 2, es decir, 148. Y el ángulo 4 debe medir lo mismo que el ángulo 1, es decir, 32. Tenemos entonces ya las medidas del ángulo 2, 3 y 4, faltan las medidas de abajo. Entonces, para calcular eso vamos a utilizar los ángulos correspondientes. Vamos a marcarlos de un mismo color, los ángulos correspondientes. Tenemos el ángulo 1, que está en color amarillo, su correspondiente sería el ángulo 5, que está en una misma posición pero en distinta paralela. Tenemos entonces que el ángulo 1 con el ángulo 5 son correspondientes, por lo tanto miden lo mismo. Si el ángulo 1 entonces mide 32, significa que el ángulo 5 también mide 32. Tenemos los ángulos en verde, que sería el ángulo 2 y el ángulo 6. Ángulo 2 y ángulo 6. Ambos son correspondientes. Significa entonces que el ángulo 2 tiene la misma medida que el ángulo 6. Si el ángulo 2 mide 148, significa que el ángulo 6 también mide 148. Seguimos con los ángulos correspondientes. Tenemos entonces los ángulos en azul, que serían el ángulo 3 y el ángulo 7, tienen una misma posición, pero están a distinto lado de la paralela. Entonces, ángulo 3 y ángulo 7 son correspondientes entre paralelas. Si el ángulo 3 mide 148, el ángulo 7 también mide 148. También podríamos haber calculado el ángulo 7 con el ángulo 6 porque forman ángulos opuestos con el vértice. Tenemos los ángulos en rojo, que serían el ángulo 4 y el ángulo 8. También son correspondientes entre paralelas. Significa que el ángulo 4 es correspondiente con el 8, por lo tanto deben tener la misma medida. Si el ángulo 4 mide 32, entonces el ángulo 8 también debe medir 32. Ya tenemos las medidas entonces de todos los ángulos. El ángulo 8 también podríamos haber calculado porque es opuesto por el vértice con el ángulo 5. También se podría haber calculado usando opuestos por el vértice, pero sobre la paralela L2. Definamos ahora ángulos alternos internos. Los ángulos alternos internos son aquellos ángulos que están a distinto lado de la transversal y a distinto lado de la paralela. Además, estos ángulos alternos internos son iguales. Veamos el dibujo. Los ángulos internos son los que están dentro de la paralela y tenemos ángulos alternos internos, que serían el ángulo 3 con el ángulo 6. Ángulo 3 y ángulo 6. Forman una especie de Z para poderlos identificar. Entonces uno está al lado izquierdo y el otro está al lado derecho. Uno está arriba y el otro está abajo, por eso se llaman alternos. Uno está al lado izquierdo y el otro al lado derecho. Uno está arriba, ¿cierto? Y el otro está abajo. Uno está bajo la paralela y el otro está sobre la paralela. Pero son ángulos internos. Y tenemos el otro, que sería el ángulo 4 con el ángulo 5. También se forma una especie de Z. Entonces uno está bajo la paralela y el otro está sobre la paralela, pero están alternados. Uno está al lado izquierdo y el otro al lado derecho. Estos ángulos alternos internos también son iguales, es decir, el ángulo 3 con el ángulo 6 son iguales. Y en la otra figura, el ángulo 4 con el ángulo 5 también son alternos internos y son iguales. Tienen la misma medida. Vemos el siguiente ejemplo entonces. Si L1 es paralelo a L2 y el ángulo 1 es igual a 29, ¿cuánto mide el ángulo 3, 4, 5 y 6? Vamos revisando con algunos ángulos que ya conocemos. Tenemos el ángulo 1 con el ángulo 4. Son opuestos por el vértice. Por lo tanto, si son opuestos por el vértice, miden lo mismo. El ángulo 1 mide 29. Por lo tanto, el ángulo 4 también debe medir 29. Después tenemos entonces el ángulo 3 con el ángulo 4. Podemos calcularlo por ángulos adyacentes entre paralelas, ¿cierto? Y son además suplementarios.
el 3 y el 4 son adyacentes y suplementarios, es decir que el ángulo 3 más el ángulo 4 deben sumar 180. Para encontrar cuánto vale el ángulo 3 a 180 debo restarle la medida del ángulo 4, que ya acá sabemos que es 29. Entonces el ángulo 3 será igual a 180 menos 29. 180 menos 29 me da 151. Entonces el ángulo 3 mide 151. Vamos a ver los ángulos que están abajo. Tenemos el ángulo 3 con el ángulo 6. El ángulo 3 con el ángulo 6 son alternos internos. Si son alternos internos, sabemos que además son iguales, tienen la misma medida. Entonces, si el ángulo 3, que mide 151, es alterno interno con el ángulo 6, el ángulo 6 entonces debe medir 151 con la misma medida del ángulo 3. Tenemos otros ángulos alternos internos, que serían el ángulo 4 con el ángulo 5. Ángulo 4 y 5 son alternos internos. Y estos tienen la misma medida. Si el ángulo 4 mide 29, entonces el ángulo 5 también mide 29. Y ahí tenemos entonces las medidas de los ángulos. Veamos entonces el siguiente problema. Dice que la figura L1 es paralelo a L2. ¿Cuál es la medida de los ángulos A, B, C y D? Tenemos entonces, tenemos el ángulo de 36. Entonces vamos a ir calculando el ángulo A, por ejemplo. Podemos calcularlo al tiro porque el ángulo A es opuesto por el vértice con el ángulo de 36. Si el ángulo A es opuesto con el vértice con el ángulo de 36, significa entonces que deben tener la misma medida. Por lo tanto, A debe medir 36. Veamos el ángulo A con el ángulo B. El ángulo A con el ángulo B son alternos internos. Si el ángulo A mide 36, sabemos que su alterno interno debe medir lo mismo. Si A vale 36, entonces el ángulo B también debe medir 36, por ser alternos internos. Veamos el ángulo de 36 y el ángulo C. El ángulo de 36 con el ángulo C, que está al lado derecho, son adyacentes y además suplementarios. Están los dos sobre una línea recta, por lo tanto son suplementarios, es decir, deben sumar 180. Entonces, el ángulo C lo puedo calcular como 180 menos 36. 180 menos 36, 144. Por lo tanto, el ángulo C mide 144. Me faltaría el ángulo D. Podríamos sacarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, el ángulo A, que mide 36, es correspondiente con el ángulo D. A y D son correspondientes, tienen la misma medida, pero también es opuesto por el vértice con B. Entonces el ángulo D podríamos sacarlo de dos maneras: aplicando ángulos correspondientes, que son iguales, o aplicando ángulos opuestos por el vértice, que también son iguales. Entonces, aplicando opuestos por el vértice, significa que tienen la misma medida, por lo tanto, si B mide 36, D también debe medir 36. Veamos el problema número 2. Dice la figura L1 paralelo a L2. ¿Cuál es la medida de los ángulos A, B, C y D? Vamos a calcular el ángulo A con el ángulo de 124. Tengo el ángulo 124 y el ángulo A están en una misma posición, pero a distinto lado de la paralela, por lo tanto son correspondientes. Y sabemos que los ángulos correspondientes son iguales. Entonces, si el ángulo 124 es correspondiente con A, significa que el ángulo A también debe medir 124. Veamos el ángulo A con el ángulo C. El ángulo A con el ángulo C son adyacentes y suplementarios, es decir que los dos, al sumarlos, me va a dar 180. Debe darme 180. Entonces, para encontrar el valor de C, a 180 el resto 124. Resolvemos la resta, entonces nos da que C es igual a 56. Vamos con los otros valores, B y C.
Tenemos el ángulo B con el ángulo C que están en una misma posición pero a distinta paralela. En distinta paralela pero tienen la misma posición, por lo tanto estos ángulos son correspondientes. Entonces ángulo B con ángulo C correspondientes y los ángulos correspondientes entre paralelas son iguales. Si C vale 56, entonces B también vale 56. Tenemos el ángulo D, podríamos calcularlo con el suplemento de 56 porque B con D deben sumar 180, son adyacentes y suplementarios, o también D que es opuesto por el vértice con 124. Calculamos entonces que 124 y D son opuestos por el vértice, deben tener la misma medida, por lo tanto el opuesto D debe ser igual a 124. Entonces vemos que aquí para encontrar distintos ángulos se puede aplicar adyacentes y suplementarios, se puede aplicar ángulos correspondientes y aplicar ángulos opuestos por el vértice. Eso sería entonces con respecto a la clase de ángulos entre rectas y los problemas de ángulos entre paralelas.